Hola a todas y a todos, nos encontramos nuevamente y en esta oportunidad queríamos reflexionar acerca del contexto histórico que nos toca vivir, inédito en muchos sentidos y que va a tener una significación relevante en el momento de analizar la cuestión ambiental asociada a nuestra profesión, asociada a nuestra actividad. A mí me gusta caracterizarlo muy brevemente, por el tiempo que tenemos para desarrollar este curso, en 4 cuestiones claves que creo que tenemos que asociar, que pensar, que reflexionar respecto de la época en la que nos toca vivir. La primera tiene que ver con el desarrollo de nuestra especie. Piensen ustedes que nuestra especie, la del Homo sapiens, que tiene aproximadamente unos 100.000 años de antigüedad, le llevó 99.900 años llegar a los 1.000 millones de individuos. Y en 100 años se extuplicó esa cantidad. Es decir, que en los últimos momentos de la historia de la civilización, llamémoslo así, ha generado un avance exponencial en cuanto a la cantidad de individuos que se traduce en una presión inusitada sobre el planeta, sobre los ecosistemas, sobre las demás especies. Y todo esto no es gratuito. Si nosotros miramos una curva representativa de este crecimiento, vamos a tener esta curva exponencial que después va a tener algunos reflejos en otras curvas. Según los demógrafos, la tasa de crecimiento de la población mundial va a decrecer y nuestra civilización alcanzará los 10.000 millones de individuos sin ninguna catástrofe, pandemia, cambio climático, etcétera, etcétera, se produce antes de llegar a esa cantidad de individuos prevista para el año 2100. Ese crecimiento tiene una particular relevancia en las áreas en desarrollo, las regiones en desarrollo, es decir, en países como el nuestro. Es decir, que allí el crecimiento se va a dar como la tendencia actual lo señala, en mayor cantidad, y en las áreas desarrolladas el crecimiento tiene un comportamiento más lineal, más estabilizado que en el resto del planeta. Pero no solo el problema tiene que ver con la cantidad de individuos que somos, sino que tiene mucho que ver con este gráfico que ustedes están viendo. ¿Qué significa este gráfico? Este gráfico significa que el 10% más rico del planeta consume casi la mitad del total de los recursos y por lo tanto genera también la mayor cantidad de problemas ambientales, de emisiones, de cuestiones que vamos a ir mirando y desarrollando un poquito más adelante. Es decir, que no solo tiene que ver con la cantidad de individuos que somos, sino también con el modelo de consumo que hace que los sectores y las regiones más poderosas del planeta tengan un nivel de consumo que además se transforma en un patrón aspiracional, es decir, es lo que culturalmente se impone en términos de objetivo social, es decir, todos, o digamos la mayoría de los seres vivientes de la humanidad, intentan acercarse a ese modelo aspiracional, ese modelo de consumo, ese modelo de tener su propio automóvil, tener su propia vivienda, si es posible más de una, viajar por todo el mundo, etcétera, etcétera. Esto implica un modelo de consumo que después vamos a ver por qué resulta inviable. Ahora bien, esa curva de crecimiento se parece a otras curvas que tienen que ver con
cómo el planeta responde a esa presión ambiental, a esa presión sobre el territorio. Es decir, ustedes piensen que nuestra especie es una especie depredadora, una especie que ocupa y que se apropia de los recursos, de los territorios, de los ámbitos de las demás especies, y esto tiene costos ambientales significativos. Esta curva que vemos acá es una curva que sintetiza a todos los efectos ambientales negativos producidos en los últimos años. No hay una relación directa y muchas de estas cuestiones están en análisis, es decir, hasta qué punto el crecimiento de la población ha provocado estas cuestiones. Pero fíjense que esta curva que acumula inundaciones, olas de calor, tsunamis, erupciones volcánicas, etcétera, etcétera, se parece mucho a aquella curva de crecimiento de la población. Y específicamente el cambio climático, la crisis climática, el efecto que ha producido la acumulación de gases de efecto invernadero, producto fundamentalmente de la combustión de fósiles, producto de la matriz energética que nuestra sociedad tiene de consumir grandes cantidades de combustibles fósiles, ha provocado esta otra curva, una curva que a partir de esa emisión de dióxido de carbono ha aumentado la temperatura media del planeta con consecuencias realmente muy complicadas. Consecuencias que además en plazos no tan lejanos pueden volver inviable la vida en el planeta tal cual como la conocemos. No nos vamos a extender demasiado en esta temática porque dan para un curso en sí mismo y no es el espíritu de esta materia desarrollar demasiado esto, porque si no nos dejaría tiempo para el objetivo central. Pero yo les aquí menciono 3 videos, se los recomiendo, les pido que los miren, que están disponibles en internet de forma gratuita. Nosotros en el campus y en el blog les hemos dejado los links para que ustedes puedan entrar y mirarlos, que dan un pantallazo de la crisis ambiental que nos toca vivir. El primero es un film muy interesante, muy visual, en donde se ve la impronta de la actividad de nuestra especie sobre el planeta, cómo hemos destruido muchos lugares, muchos espacios, muchos sistemas que a partir de la actividad humana. El segundo, La historia de las cosas, de Annie Leonard, es interesante porque muy rápidamente nos da un pantallazo de cómo funciona la producción vinculada al consumo y cómo esto deteriora la calidad ambiental del planeta. Y la tercera es la que relata ampliamente el efecto del cambio climático, del calentamiento global. Así que les recomiendo estos 3 films, están disponibles en nuestra página. También les recomiendo este libro, que es un libro bastante denso, en el sentido que es muy documental y tiene muchas páginas, es un libro de unas 700 páginas. No les voy a pedir que lo lean todo, quédense tranquilos, pero nos tomamos el atrevimiento de escanear el prólogo, que son mucho menos, son unas 15 páginas, se leen rápido, y que da una idea de hasta qué punto esta crisis ambiental, esta crisis del calentamiento global, pone en jaque el sistema tal cual lo conocemos, pone en jaque las estrategias y los modos de producción en los cuales nos venimos desarrollando y que de alguna manera van a tener que cambiar si queremos seguir viviendo como especie en este planeta. Fíjense en este gráfico cómo se ve claramente el diferencial que se ha producido
a partir de la mitad del siglo XIX y durante todo el siglo XX respecto del consumo de combustibles fósiles. Es decir, esta es la actividad que claramente ha disparado las emisiones globales de dióxido de carbono, que es el principal causante del efecto invernadero y del consecuente cambio climático. Ahora bien, la otra cuestión que hay que señalar es que el patrón de asentamiento de la población también va a tener algunas particularidades que hacen que los distintos grupos humanos se establezcan en las áreas que ambientalmente tienen mayor vulnerabilidad, que son más sensibles a esta presión, a esta ocupación. Las costas, donde hay fácil acceso al agua potable, las áreas del clima mejor, más agradable, con menor amplitud térmica, con menor temperaturas extremas, etcétera, etcétera, son aquellas que han sido ocupadas y por lo tanto, al ser también las más vulnerables, aquellas que han sido particularmente afectadas por la actividad humana. Si miramos esta torta, esto es en nuestro país, pero es una situación bastante común en toda la región e incluso en muchos lugares del planeta, vamos a ver que la mayor cantidad de población se concentra en las grandes ciudades, en las localidades de más de 50.000 habitantes. Eso también nos está indicando una forma de ocupación del territorio que implica un modelo intensivo de ocupación del territorio con las consecuencias ambientales que esto trae a cuento. Las estadísticas hablan de que unas 180.000 personas se incorporan todos los días a las ciudades en todo el mundo. Imagínense que este número implica algo así como construir un país completo como Argentina todos los años. Estamos hablando a nivel mundial, ¿no? Si tomamos a todo el planeta. Fíjense, piensen ustedes lo que implica ese guarismo si lo pensamos en términos de cantidad de infraestructura, cantidad de calles, cantidad de edificios, todas las cosas que hay que proveer a la población para que esta masiva incorporación de habitantes a las áreas urbanas sea razonablemente sustentable desde el punto de vista ambiental. Lo cual nos lleva a este tercer aspecto de la cuestión, o cuarto, de acuerdo a cómo consideremos los anteriores, que es que por primera vez en la historia de la humanidad la evolución de la población urbana ha superado a la cantidad de población en áreas rurales. Y esta brecha sigue expandiéndose y se seguirá expandiendo durante varios años según las previsiones. Con lo cual esto de nuevo pone el acento en el rol preponderante que tienen nuestras ciudades cuando pensamos en la actividad, cuando pensamos en la gestión ambiental y pensamos en la forma de gestionar más adecuadamente estos espacios. En Argentina, la planta de edilicia es responsable del 40% de la demanda total de energía, que a su vez proviene en un 90% de fuentes no renovables con limitadas reservas disponibles. Es decir, que el diseño, la gestión, el manejo de esa planta de edilicia evidentemente son una pieza clave en esta cuestión y un tema sobre el cual debemos prestar mucha atención. En definitiva, me parece sumamente importante que nosotros ubiquemos esta materia y posteriormente nuestro accionar profesional en este marco. En el marco de una situación muy compleja en donde nosotros como un colectivo profesional
vamos a tener que dar respuestas en este siglo que implican un gran desafío. Un desafío frente a una situación que es inédita para la humanidad y que requerirá también de respuestas únicas, de respuestas pensadas y reflexionadas para esta situación. Así que, bueno, me parece que esta materia, que tiene por objetivo desarrollar conceptos que tienen que ver con la evaluación ambiental de proyectos, tiene que enmarcarse en esta realidad, para no simplificar o banalizar la problemática, entendiendo la evaluación de proyectos como un trámite más que tiene por objetivo bendecir o suavizar ambientalmente los proyectos. En realidad, el objetivo es comprometerse con una gestión sustentable y ambientalmente responsable de nuestra actividad, de nuestra profesión. Así que los dejo pensando en esto y nos vemos en la próxima. Hasta luego.